La última mañana y la mujer antes del mito. La madrugada del 1 de mayo de 2015, mientras la Ciudad de México todavía estaba a medias, esas horas en que la calle no duerme, pero tampoco despierta, una noticia empezó a filtrarse como se filtran las cosas que nadie quiere confirmar. Primero en llamadas cortas, después en titulares y finalmente como sentencia. María Elena Velasco había muerto. La India María. La cara que durante décadas convirtió la burla y la carencia en comedia, se había apagado a los 74 años. Lo oficial habló de una enfermedad que venía avanzando desde hacía tiempo. Cáncer de estómago, una batalla silenciosa que ella llevó casi fuera del foco, como si incluso su propia fragilidad tuviera que mantenerse detrás del telón. Pero lo que volvió extraña esa madrugada no fue solo la muerte, fue el vacío. Porque mientras el país reaccionaba, el adiós se cerraba como una puerta. Y cuando parecía que por fin llegaría la certeza, ocurrió lo que siempre enciende las teorías: la cremación, y luego las cenizas entregadas a la familia, con una frase simple que dejó el resto en el aire: por ahora se van a casa. Después decidiremos. Ahí empezó el verdadero problema, porque cuando una despedida queda tan cerrada, la gente no deja de llorar. Empieza a preguntar. Y en el caso de la India María, esas preguntas no tardaron en volverse rumores, y los rumores en historias que con el tiempo se convirtieron en algo más oscuro. Supuestas verdades escondidas, secretos personales, y una idea que se repite como eco en Internet cada cierto tiempo. Pero, ¿y si la historia no terminó esa madrugada? Bien, para entender cómo llegamos a este punto, hay que retroceder un poco en el tiempo. A fines de los años 60, la India María ya no era una promesa, era un fenómeno. Si eres medium. ¿Medium? Pues medio mensa, ¿pa' qué más que la verdad? Con su debut definitivo en cine y la consolidación del personaje, María Elena Velasco pasó de ser una actriz más del circuito teatral a convertirse en una de las figuras más reconocibles del país. Su personaje llenaba salas, cruzaba generaciones y conectaba directamente con un público que no se veía representado en el cine elegante ni en la comedia sofisticada. La India María hablaba mal, se equivocaba, era torpe, pero siempre terminaba sobreviviendo. Y eso, en un México profundamente desigual, funcionó como un espejo. Para algunos era una crítica social disfrazada de humor, para otros una caricatura incómoda. Lo cierto es que nadie la ignoraba. Durante los años 70 y 80, su popularidad fue absoluta. Siéntese, tranquila. Sus películas eran sinónimo de taquilla llena, funciones agotadas y cines reventados. Mientras otros comediantes brillaban en televisión, la India María dominaba el cine popular. No necesitaba grandes campañas, su nombre alcanzaba. En ese punto, María Elena Velasco ya estaba a la altura de los grandes íconos del humor mexicano. Su presencia en programas como Siempre en Domingo terminó de instalarla en el imaginario colectivo. Ahí, el personaje dejó de ser solo cine y pasó a formar parte de la rutina semanal del país. Pero esa exposición también trajo consecuencias: chistes incómodos, lecturas políticas y un humor que, según se dijo, empezó a molestar a ciertos sectores del poder. Con el tiempo, comenzaron a circular versiones sobre vetos, silencios forzados y una distancia cada vez mayor entre ella y la televisión. Aún así, la India María siguió avanzando. Película tras película, éxito tras éxito, María Elena Velasco construyó algo que pocos lograron: un personaje más grande que su propia creadora. Y cuando eso ocurre, la vida personal empieza a borrarse. La mujer queda en segundo plano. El personaje lo ocupa todo. Y es justamente ahí
cuando el éxito es total y el personaje parece indestructible, donde empiezan a aparecer las preguntas que nunca se respondieron del todo. Porque mientras el público reía, la vida privada de María Elena Velasco se volvía cada vez más hermética, sin entrevistas, sin explicaciones, sin aclaraciones. Y ese silencio, con los años, fue alimentando rumores, versiones y teorías que hoy vuelven a circular con más fuerza que nunca. Porque detrás del ícono había secretos, y detrás de la risa, algo que muchos prefieren no mirar. El lado oscuro: amores, rumores, racismo, rivalidades y fortuna. En su vida sentimental hay una historia que suele contarse de forma ordenada y casi cerrada, pero que en realidad marca el comienzo de un largo silencio en la vida de María Elena Velasco. Estuvo casada con Vladimir Lipkies Chazan, conocido como Julián de Meriche, un actor de origen ruso que había triunfado en México durante la época del cine de oro. Se dice que se conocieron en sets de grabación, que a ella la cautivaron sus modales y su educación, y que él fue un apoyo clave en su carrera. Estuvieron juntos desde 1965 hasta 1974, año en que él murió por un problema respiratorio. Después de eso, hay un dato que se repite como una constante: María Elena nunca volvió a casarse. El relato lo resume de una sola forma: fue el amor de su vida. Y con esa pérdida, algo más parece cerrarse también. Desde entonces, su intimidad se vuelve prácticamente inaccesible. Mientras su vida personal se replegaba hacia el silencio, su exposición pública crecía como nunca antes. Fue en ese contexto que llegó a Siempre en Domingo, el programa conducido por Raúl Velasco, donde la India María pasó de ser una figura popular del cine a convertirse en un rostro habitual para millones de hogares mexicanos. Ese espacio marcó un punto de inflexión, amplificó su fama de manera definitiva, pero también se convirtió en el origen de las controversias que empezarían a rodearla. Por un lado, comenzaron a circular versiones de carácter político. Se dijo que la India María fue vetada de la televisión por hacer humor con carga de denuncia social, y que un chiste relacionado con el entonces presidente José López Portillo habría sido el quiebre. Nunca se confirmó oficialmente, pero la idea quedó instalada. Fue una artista de denuncia, buscaba la parte en donde fallaba el gobierno, tanto la policía como en otros aspectos gubernamentales, y siempre los atacaba. Una denuncia social, lo que ella estaba haciendo. Era como para darnos cuenta de cómo tratábamos a esas Marías que andaban en la calle. Yo apoyo muchísimo a la mujer porque creo que también en las mujeres, así como en los caballeros, hay mucho talento. Hay muchas mujeres muy inteligentes. Pero llevaba también a ciertas críticas de los niveles de las autoridades para decir que estaba diciendo cosas que eran verdad, pero que a las autoridades les molestaba. Una comediante castigada por ir más allá de lo permitido. Por eso estuvo un tiempo retirada del medio artístico. Y aquí en nuestro país siempre se ha dado el caso de que de repente le ordenan a alguien callar, a alguien que esté atacando mucho a los políticos. Al mismo tiempo, surgió un costado mucho más íntimo y polémico. Durante el programa, ella simulaba estar enamorada de Raúl Velasco. Lo llamaba su güerito, y el tono cómplice frente a cámaras alimentó rumores que trascendieron la pantalla. Realmente ahí fue el despegue en televisión de ella, pues un despegue muy notorio, muy aceptado por el público televidente, porque era lo gracioso que ella salía escondida y de repente le hablaba a Raúl, corría atrás de él, le daba un beso, volvía a salir y Raúl espantado. O sea, era una cosa muy simpática. Le decía el güerito, entonces lo agarraba de partiquín y a cotorrearlo y echarle albures. Ay, güerito, pues a ver cuándo se me hace contigo. No, Marilela, por favor, que mi mujer pues no le hace. Muchos comenzaron a preguntarse si ese juego televisivo escondía algo más.
Y de ahí nace el núcleo más pesado del llamado lado oscuro de la India María, las supuestas hijas no reconocidas. El nombre de Mirna Velasco aparece como el testimonio más duro dentro de ese relato. Según su versión, creció sintiéndose diferente dentro de su familia adoptiva, tanto en el trato como en lo físico. La historia se vuelve aún más oscura cuando cuenta que tras denunciar conductas inapropiadas del padrastro hacia una hermana, su madre adoptiva le habría revelado una verdad devastadora, que no era su hija, que sus verdaderos padres no la quisieron y que le pagaban por cuidarla. Cuando fuimos a corte, nos pusieron en foster home, mi madrastra me dijo, ¿es ok? ¿La India María? Sí, mi mamá, sí. Tus padres no te quisieron. Primero era un shock, dije, pero dije, qué bueno, porque esta familia está chingüey, no pingüe. Sí, porque mi mamá era como una criada, mi madrastra, y así se conocieron. En ese contexto, siempre según su testimonio, habrían surgido los nombres de Raúl Velasco y María Elena Velasco como sus padres biológicos. No existen documentos públicos que confirmen esa versión, pero el relato fue difundido por revistas y medios de espectáculos y quedó flotando como una herida abierta. A partir de ahí, el rumor se expandió y tomó fuerza propia. Fue en ese momento donde entró en escena Denise Guerrero, vocalista de Belanova. Comparaciones físicas, teorías en redes sociales, videos virales. El relato afirma que Mirna habría dicho que Denise también sería hija de la India María, e incluso menciona supuestas pruebas de ADN con una media hermana. Yani, pregúntale si la vocalista de Belanova es otra hija de la India María. Sí. Sí. Ok, sí, ya me lo habían preguntado, Victoria. Antes me había olvidado. Denise nunca habló del tema, y ese silencio, lejos de apagar el rumor, lo terminó alimentando. En medio de ese torbellino apareció otra versión aún más exagerada, que el propio relato termina desarmando. Que la India María habría tenido 7 hijos, incluyendo a Ana Gabriel. La misma historia reconoce que esa teoría se cae cuando la cantante confirma públicamente quiénes fueron sus padres. Sin embargo, al mencionarse, la sombra ya había quedado instalada. Con el paso del tiempo, el personaje empezó a ser revisado desde otro lugar. En redes sociales se la señaló por reproducir estereotipos racistas, por representar a la mujer indígena desde la burla y la ignorancia. Para algunos, la India María fue un homenaje al pueblo. Para otros, una caricatura que hoy resulta incómoda. El choque generacional quedó expuesto. Y como si faltara algo, reapareció otro mito persistente: la rivalidad con Cantinflas. Se habló de egos, de silencios, de una competencia no declarada. Periodistas afirmaron que ella llenaba cines más grandes que Mario Moreno, que sus taquillas superaban las de él y que jamás trabajaron juntos. No hubo peleas públicas, pero tampoco cercanía. 2 gigantes de la misma época, separados por una distancia inexplicable. El último interrogante fue el dinero. Se estima que en su mejor momento acumuló una fortuna enorme, pero al morir se habló de unos 5 millones de pesos. Se dijo que invertía casi todo en sus propias películas, que era reservada, que nunca habló de herencias. Pero el cierre económico de su historia quedó tan poco claro como el resto de su vida privada. Y así, detrás del personaje más popular del cine mexicano, quedó un rompecabezas de silencios, rumores, versiones cruzadas y preguntas sin respuesta. Un terreno perfecto para que cuando llegó su muerte, nada se sintiera completamente cerrado. La exhumación, la tumba oculta y el hallazgo que convirtió a un ícono en leyenda paranormal, y con todos esos silencios acumulados, los rumores, las versiones cruzadas, las preguntas que nunca se respondieron, llegó inevitablemente el final. La madrugada del 1 de mayo de 2015, María Elena Velasco murió a los 74 años.
La versión oficial habló de una enfermedad que la había acompañado en privado durante años. No hubo escándalo, no hubo declaraciones extensas, solo un dato concreto. La India María sería cremada en una ceremonia estrictamente privada, y así ocurrió. No hubo velorio abierto al público, no hubo un lugar físico al que los seguidores pudieran acudir, no hubo tumba conocida. Las cenizas, según se informó, fueron entregadas a la familia y su destino nunca fue revelado públicamente. En ese momento, casi nadie cuestionó nada. Pero con el paso del tiempo, ese cierre tan hermético empezó a generar algo distinto: inquietud. Y entonces llegamos a lo que disparó todo. Eso que arranca con una promesa grande, casi peligrosa. Lo que encontraron en la tumba cambiará para siempre nuestra visión. La versión oficial dentro del propio relato se presenta simple y clara. María Elena Velasco fue cremada en una ceremonia privada. Nadie cuestionó. Sin embargo, con los años, según el relato, comenzaron las especulaciones. ¿Por qué se ocultó la ubicación de su tumba? ¿Por qué el funeral fue tan vago? ¿Por qué la familia insistió tanto en dispersar las cenizas en un lugar desconocido? El video empuja el misterio al extremo y agrega un elemento sensacionalista, que quienes intentaron investigar comenzaban a desaparecer. Periodistas, curiosos, investigadores, como si una mano invisible protegiera el secreto. Luego viene el año clave, 2024. Según esta historia, el misterio oculto durante casi una década salió a la luz de manera impactante. Un grupo de arqueólogos, guiado por rumores sobre una tumba nunca revelada, descubrió algo que nadie esperaba: una tumba sellada. Y dentro un hallazgo que pondría en peligro la verdad misma sobre su muerte. Carlos Mendoza, periodista de investigación conocido por sucesos anómalos y misterios sin resolver, recibe una llamada anónima. Una voz grave le susurra que la India María nunca fue cremada y que hay algo mucho más grande escondido en su tumba, esperando ser encontrado. Y como en toda historia de obsesión, Mendoza no puede soltarlo. Encuentra un archivo oculto que menciona una tumba secreta y un supuesto último deseo de la actriz. Mi cuerpo debe descansar en paz, pero mi alma pertenece a algo mucho más grande. Asegúrense de que mi legado perdure. Con eso, el relato deja una puerta abierta. No es un deseo místico cualquiera, es una señal. O al menos eso es lo que él contó en un programa periodístico. La búsqueda lleva al equipo a las afueras de la Ciudad de México. Investigación nocturna, semanas revisando archivos oscuros, hasta que descubren una entrada oculta en un cementerio olvidado. El lugar estaba cubierto por tierra, sin marcador, sin señalización. Cuando excavan, aparece algo que no es una tumba común. Una cripta sellada con inscripciones de símbolos místicos que parecían más antiguas que cualquier conocimiento arqueológico. Al abrir la cripta, según el relato, la primera imagen es inquietante. Una figura humana completamente amortajada. El rostro, aunque afectado por el tiempo, tenía una expresión perturbadora, como si estuviera esperando despertar. Alrededor había objetos antiguos que parecían pertenecer a un culto prehispánico, símbolos de dioses olvidados y, sobre todo, un relicario de oro con la imagen de una mujer en traje tradicional, pero con un sombrero extraño, nunca asociado con la India María. El relicario estaba grabado con símbolos que nadie podía entender, como si fuera un mensaje cifrado. Luego aparece la pieza que en el video funciona como prueba emocional. Una carta escrita a mano, atribuida a la propia India María. El destino no me permitió compartir mi secreto con ustedes. Mi cuerpo ya no está entre los vivos, pero mi espíritu no será olvidado. Aquel que encuentre esto debe saber que no soy solo una actriz, sino algo mucho más grande.
Un día todo será revelado. Y remata con una frase final que el video repite como amenaza. El legado nunca muere y lo que encontrarán cambiará todo. Después la historia se hunde en lo paranormal. Luces extrañas alrededor del lugar. Miembros del equipo sintiendo una presencia desde la oscuridad. Y el momento shock. Uno de los arqueólogos toca un objeto y sufre una convulsión violenta, gritando palabras en un idioma desconocido. A partir de ahí, el relato plantea la pregunta maldita. ¿La India María estaba en contacto con fuerzas oscuras? ¿O protegía secretos que nunca debieron salir a la luz? El mundo se entera. Se filtran imágenes del relicario y de las cartas. Los medios, primero incrédulos, terminan cubriendo la historia. Pero Mendoza empieza a recibir advertencias, llamadas anónimas con una frase repetida, casi como si fuera una orden. No sigas buscando. Hay algo que nunca debes desvelar. En paralelo, los objetos viajan al laboratorio y el video sube la apuesta. El relicario estaría hecho de un material que, según científicos, no pertenecería a ninguna cultura conocida de la región. Los símbolos representarían una figura femenina rodeada de patrones cósmicos, una figura que se asemeja a la India María, pero con detalles de deidades prehispánicas olvidadas. Las figuras no parecerían solo aztecas o mayas, sino vinculadas a una entidad más antigua, una fuerza cósmica olvidada por la humanidad. En lugar de narrar una historia, los símbolos parecerían advertir sobre algo por llegar. Luego viene la aparición. Una noche, según el relato de Mendoza, la India María se manifiesta ante ellos, no como espectro, sino como visión tangible, etérea, flotando en la cripta. Habla con voz profunda y angustiada. El ciclo está a punto de cerrarse. Todo lo oculto está destinado a ser revelado. Lo que guardo no es solo un legado, es una puerta. Una puerta que nadie debe cruzar hasta que el momento llegue. Mendoza consulta al doctor Hugo Vázquez, experto en simbología antigua y rituales. El doctor afirma que no es simplemente un ritual, es un portal. Los antiguos creían que ciertos ritos abrían puertas hacia otros mundos y realidades. La India María habría sido la guardiana. El final es la escena máxima. Deciden hacer el último sacrificio para cerrar el portal. El relicario en el centro brilla con intensidad. Mariana coloca la figura de Jade, explosión de luz, y aparece la India María como manifestación pura de energía. Conocimiento, sabiduría, tristeza. Dice, ya está abierto. El sacrificio ha sido completado. El ciclo está cerrado. Pero el mundo nunca volverá a ser el mismo. Y ahí es donde el relato se detiene. No porque haya una respuesta definitiva, sino porque a partir de ese punto la historia deja de apoyarse en hechos comprobables y entra en el terreno de las interpretaciones, los símbolos y las creencias. Lo que ocurrió después ya no puede medirse con documentos, ni con archivos, ni con registros oficiales. Solo con relatos, versiones y la necesidad humana de encontrar un sentido más grande detrás de una figura que nunca fue común. La India María fue un personaje construido sobre la exageración, la burla y el mito. Y cuando una figura así muere dejando tantos silencios, el público hace lo que siempre hizo: llenar los huecos con historias. Algunas nacen del dolor, otras de la desconfianza. Otras del simple miedo a aceptar que a veces no hay respuestas ocultas, solo finales incompletos. No hay pruebas de una tumba secreta. No hay registros de un hallazgo imposible. No hay confirmación de cartas ni reliquias. Pero sí hay algo real. Una vida rodeada de secretos, una muerte hermética y un legado tan grande que se resiste a quedar quieto. Por eso, la India María no descansa del todo en la memoria colectiva. Porque no fue solo un personaje,
fue un espejo. Y los espejos, incluso rotos, siguen devolviendo imágenes. Quizás la verdadera leyenda no esté bajo tierra. Quizás esté en todo lo que nunca se dijo y en todo lo que seguimos queriendo creer.